Bueno, mientras se van uniendo las personas, voy a ir ya adelantando algo del contenido de nuestra presentación del día de hoy. El día de hoy la intención es hacer algo bastante práctico, por lo tanto voy a hacer un leve repaso, sobre todo para mirar algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de interactuar con el Zotero. Acordémonos que Zotero justamente es una aplicación que va a ayudarnos a gestionar la bibliografía. Sin embargo, cada tipo de fuente bibliográfica tiene ciertos requerimientos que tenemos que tener en digamos, en los datos. En lo posible, entonces, eh, utilizar el Zotero para poder recuperar de forma automática esos datos que nosotros en la ciencia de la información le llamamos metadatos, que son los datos relacionados a las fuentes. En este caso, llámese el nombre, el tipo de fuente, los autores, la revista en la que se publicó, volumen, número, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo un repaso breve, rápido y cualquier consulta, por favor, acuérdense que pueden interrumpirme nomás, no hace falta que levanten su mano. Simplemente me interrumpen porque como estoy en pantalla completa, de repente puedo no ver que levantaron su mano, ¿sí? Y es muy importante para mí que podamos interactuar y que esto no sea una clase magistral más, sino que haya una interacción con ustedes. Bueno, Vancouver entonces es un estándar internacional que utilizamos generalmente en el área de ciencias de la salud. Aquí en Paraguay, normalmente los dos modelos que utilizamos en la generalidad es para la ciencia de la salud en general Vancouver y para las ciencias sociales APA séptima. Entonces vamos a mirar un poquitito cuáles son los requerimientos de cada uno de estos modelos y por qué utilizamos estos modelos, justamente para que haya una uniformidad y para poder garantizar la calidad de los metadatos en el momento de la citación. Entonces, ¿para qué nosotros queremos saber qué tenemos que garantizar dentro de estos metadatos? Porque justamente con Zotero nosotros podemos trabajar un área que no sé si llegué a mencionar en el encuentro pasado, que vendría a ser la curación de contenido. La curación de datos o la curación de contenido justamente tiene que ver con garantizar que estos metadatos tengan el mínimo suficiente de datos referentes a la fuente para que nuestra bibliografía esté correctamente cargada. Bueno, acá tenemos un poco de la historia. Esto voy a pasar porque no es tan importante como el contenido. Sí es importante mencionar que el Comité Internacional de Editores del área médica actualmente están encargados de ir revisando este modelo y de ir proporcionando un estándar justamente y de una directriz en general que podemos ver acá en este sitio, el icmje.org, donde podemos entrar a mirar justamente las actualizaciones que va teniendo nuestro modelo Vancouver en el área de salud. Bueno, y aquí tenemos un poco, porque a veces justamente me dicen, bueno, ¿y qué es lo que hay que cargar en el Zotero? Y en el Zotero hay que cargar, digamos, la mayor cantidad posible de datos que tenemos. Cuanto más datos tenemos, es mejor. Más es mejor en el sentido de que eso va a ayudar a identificar la fuente. Recordemos que justamente en el ámbito de la publicación científica, ¿qué le hace científica a nuestra fuente? Aparte de la calidad de los datos, también que esos datos sean recuperables. Por eso vamos a hacer mucho énfasis en que si la bibliografía o la fuente fue extractada de internet, podamos nosotros tener justamente el link de descarga como uno de los datos importantes. Si hablamos de artículos de revista científica, entonces fíjense que aparte de que tiene que estar mencionado el tipo de fuente, o sea, donde dice tipo de fuente debe decir revista o artículo de revista científica. Aquí yo les quiero hacer una breve observación, y es que a veces algunas bases de datos, sobre todo las que no son especializadas, por ejemplo Google Scholar no es una base especializada y tiene una gran variedad de fuentes. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces cuando nosotros ingresamos y descargamos una fuente como para poder introducirla justamente en el Zotero, puede existir algunos pequeños errores
en cuanto a el tipo de fuente. Entonces me tocó ver en varias oportunidades que algunas fuentes que están guardadas y mencionadas justamente dentro de Google Académico dicen que es un artículo de revista científica, pero cuando uno entra a mirar la fuente, ¿cómo entramos? Entramos en el PDF, ¿verdad? Ya vimos que nosotros podemos entrar a mirar el PDF. Entonces cuando miramos la fuente nos damos cuenta que en realidad no es una revista, que es una tesis. ¿Por qué? Por la portada, ahí dice tesis de maestría, tesis de doctorado. Esto es importante que nosotros corrijamos, ¿sí? ¿Dónde vamos a corregir? Vamos a corregir justamente en el Zotero y vamos a tener que cambiar tipo de fuente. En vez de artículo de revista científica, vamos a cambiarlo por una tesis. Y obviamente entrar a buscar en la tesis todos los, digamos, datos que necesitamos de una tesis. Entonces, en cuanto al artículo de una revista científica, aparte del título del artículo, también mencionar a los autores, el título completo, la abreviatura o el nombre corto de la revista tiene que estar presente, el año de publicación, el volumen y número si aplica. Aquí también les quiero recordar que hay revistas. Nosotros aquí en el Nacional, por ejemplo, tenemos una revista que anteriormente tenía dos números al año. Eso pasó a convertirse en una revista de publicación continua. Eso quiere decir de que ya tenemos solamente una publicación anual y los artículos se van publicando a lo largo del año. Entonces, en ese caso, si tiene, se pone volumen y número, y si no, directamente se pone el año. También en cuanto al artículo de revista es importante poner el inicio y el final del digamos, de la cantidad de páginas que ocupa ese artículo en la revista. Entonces, de la página 8 a la 16, por ejemplo, o de la página 35 a la 42. Esto es muy importante porque justamente permite poder, dentro de un volumen grande de artículos científicos, poder identificar en dónde está el artículo al que nosotros estamos haciendo referencia. Y por supuesto el DOI, que es el objeto identificador de nuestro artículo, y que va a darle la posibilidad, creo que, no sé si llegué a mostrar cómo a través del DOI podemos recuperar un artículo científico. Creo que sí, por ahí si no me avisan y volvemos a hacer esa prueba. Luego tenemos la sección, el tipo de bibliografía de los libros completos, en donde aparte de decir que se trata de un libro, tienen que estar mencionados los autores, la editorial, el título por supuesto del libro, el número de edición si no es la primera edición, la ciudad de publicación, también el año y por supuesto el número total de páginas, siendo esta una opción, podemos poner o no poner. En el caso de las páginas de un artículo sí es obligatorio, pero en el caso de un libro es digamos opcional poner o no la cantidad de páginas. Luego tenemos, en cuanto al capítulo del libro, lo mismo, los mismos datos, pero poner las páginas que ocupan ese capítulo en particular. Ustedes van a ver que justamente cuando cargamos en Zotero, si nosotros ponemos que vamos a cargar un capítulo del libro, nos permite cargar esa cantidad de páginas, de qué página empieza y qué página termina el capítulo que vamos a poder reportar. Y después tenemos los recursos en línea, que pudieran ser, por ejemplo, sitios de internet. Por ejemplo, tal vez queramos referir a algún lugar en donde extractamos bases de datos poblacionales, como el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o el Ministerio de Salud, en donde tiene de pronto algunos documentos como el esquema de vacunación o protocolos de tratamiento. Entonces, en ese caso sí necesitamos poner el autor. En este caso el autor va a ser lo que denominamos un autor corporativo o un autor institucional. En vez de poner un nombre y apellido, vamos a poner el nombre de la institución en sí, el título del documento, tiene que decir que viene de internet, y la fecha de publicación. Es muy importante que cuando nosotros estamos buscando los datos de esta referencia, intentemos ubicar
la fecha en que fue publicada. Y acá tenemos dos tipos de páginas de internet. Un tipo de página es el dedicado a compartir noticias anteriores, noticias viejas, y en ese caso sí es imprescindible que pongamos en qué fecha fue publicada esa información que nosotros estamos dando. Ahora, vamos a suponer que existe un sitio institucional, por ejemplo, del Ministerio de Salud, en donde, por decir, existe el listado de hospitales a nivel país, y ese es un sitio que dinámicamente todo el tiempo está actualizando datos. Entonces en ese caso se puede poner como fecha de la publicación el año actual, 2025, pero solo en el caso que no sean noticias anteriores, sino que sean datos que se van publicando, se van actualizando permanentemente. Y también es importante el sitio de descarga, que vamos a poder ponerlo. Voy a estar mostrando nuevamente el Zotero para ir mirando estos sitios. Es importante diferenciar el estilo Vancouver del estilo APA, justamente diciendo que se caracteriza por poder ubicar las citas en orden de aparición a lo largo del texto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos ayuda muchísimo el Zotero es cuando nosotros estamos trabajando con muchas citas. Vamos a suponer que tengamos más de 30 citas, imagínense, y de pronto nosotros tenemos que agregar una cita en el medio del documento. Después de la cita 12, por ejemplo, tenemos que agregar una o dos citas más. Y ahí entonces las citas posteriores se tienen que reenumerar. Y hacer esto de forma manual es realmente imposible, o lleva muchísimo tiempo. No es imposible, pues antes lo hacíamos. Pero si utilizamos el Zotero, esto se puede hacer de forma totalmente automática. Eso lo mostramos en la sesión anterior. Entonces, todo este componente de la forma de presentación ya sale de forma automática en Zotero. Todo esto que nos dice en superíndice, entre paréntesis, entre corchetes, todo eso sale automáticamente en nuestro Zotero. Entonces, esta es una de las razones por las cuales recomendamos ampliamente su uso. Bueno, existen varias adaptaciones. No quiero quedarme en esto porque en realidad era hacer una pequeña introducción. Y aquí tenemos la manera de citar. Entonces la citación tiene que estar de forma numérica, de manera consecutiva a lo largo del texto, mediante números arábigos en orden consecutivo. La lista de referencias tiene que estar numerada al final. Y una particularidad del estilo Vancouver es que no está en el orden alfabético, sino está en el orden de aparición. Y ahí es donde a nosotros nos complica un poquitito hacer esto de forma manual, porque así como se tiene que reenumerar todas las citas posteriores a las variaciones que yo voy haciendo, ya sea que agregue o quite texto, y tenga que reenumerar todas las citas a lo largo de mi texto, esa misma reenumeración tengo que hacer en mi documento. Por lo tanto, es prácticamente muy complicado, muy difícil hacerlo de manera manual, y perdemos mucho tiempo. En cuanto a los nombres, lo importante aquí son los apellidos, ¿sí? No es un error poner los nombres, pero el formato en sí nos pide que, si nos fijamos acá, por ejemplo, fíjense, los nombres siempre van solamente con su inicial o las iniciales, y es el apellido el que va a orientarnos para poder identificar al autor. Otra cosa importante es que tiene que tener el nombre corto. Fíjense aquí, Journal de Clínica Médica, ¿verdad? JClinMed. Este sería el nombre abreviado de la revista. Entonces, este es un dato que no nos puede faltar dentro de lo que es el modelo Vancouver. Y por supuesto, entre año, volumen y número se lleva un punto y coma, pero esto no nos preocupa porque si utilizamos el Zotero, todo esto ya va a estar de forma automática. Fíjense que en el caso que nosotros tengamos un buen guardado de datos dentro de lo que es Zotero, entonces la gestión de esa información es mucho más fácil y rápida ya de manera automática por Zotero. Si nuestro Zotero no tiene todas las informaciones o tiene cargadas informaciones de forma incorrecta, tenemos la posibilidad de corregirlo de manera manual dentro del Zotero. Y si ya estamos trabajando con nuestro Word,
Entonces, todo lo que nosotros vayamos mejorando, actualizando en el Zotero, se va a ir manejando o mejorando, perdón, de manera automática dentro del Word. Entonces, eh, esto es importante conocer. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, en el primero vendría a ser el ejemplo de un artículo de revista y tenemos los apellidos con las iniciales, los nombres, el nombre del artículo, ¿sí? También tenemos el nombre abreviado de la revista, el año, el volumen, el número, y acá tenemos las páginas. Empieza en la página 300 y va hasta la 306. Y acá tenemos el DOI. Este es el ejemplo del formato Vancouver. Aquí tenemos también de un libro completo, capítulo del libro y sitio web, que ya estuvimos mirando. Bueno, estas son las ventajas de trabajar con un modelo estandarizado, que todos entendamos, podamos identificar el contenido de la información, que sea preciso, evitar redundancias y que sea compatible con la tecnología. Bueno, esto es en cuanto a Vancouver. ¿Hay algo que quieran preguntar en relación a este modelo? Y pasamos rápidamente a la parte práctica. Me gustaría saber, ahora que ya están un poquito más, si pudieron hacer la instalación. Hoy tuvimos un pequeño contratiempo, por eso no pudimos tener la sesión presencial, pero quisiera escuchar un poco historia de uso, si es que pudieron instalarlo, si no, si tuvieron algún tipo de inconveniente o qué experiencia tuvieron usando el Zotero. Bueno, si no hay comentarios, doctor Saturnino, ¿querés comentarnos algo? Tenés que activar tu micrófono. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo el Sotero, ya tenía bajado y sí sé usar el Sotero. Es muy, muy importante eso. Ujú. Ok, gracias. Muy bien, yo hoy les quiero presentar, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Ramón? Me parece que alguien activó su micrófono. Bueno, hoy les quería presentar dos aplicaciones muy interesantes que nos pueden ayudar a hacer búsquedas de manera rápida, y quiero pasar a presentarles ya. Una de ellas es la aplicación llamada Consensus, ¿sí? Consensus es un aplicativo que nos puede ayudar a... Un momentito, voy a presentar aquí. Es un aplicativo que nos va a ayudar a trabajar para buscar bibliografías, ¿sí? Ahora, en la clase anterior yo había compartido con ustedes la aplicación justamente, ¿verdad?, de Deep Research, de Gemini, ¿sí? Estamos trabajando con inteligencia artificial. Ahora, ustedes se acuerdan que Gemini tenía la particularidad de que nos traía todo tipo de fuentes. Esa fue una de las discusiones que hablamos, ¿verdad? De que incluía fuentes, digamos, científicas o académicas, y también incluía otras fuentes. Estos dos, digamos, estas dos aplicaciones funcionan exclusivamente con bases académicas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros encontremos acá es porque se encuentra publicado en revistas científicas, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde puedo extenderme por el tema del horario, y si no terminamos hoy vamos a hacer un encuentro más, pero creo importante poder mostrarles. Esta es una aplicación que mide el consenso de la evidencia que vamos a encontrar sobre un tema. Entonces yo quisiera pedirle a alguno de ustedes que me ayude amablemente a hacer una búsqueda de datos académicos de algún tipo de información que les cueste encontrar, o que de pronto ustedes necesiten apoyo, porque si yo hago una búsqueda de mis temas otra vez me vuelvo muy monotemático y quizá
no me esté adecuando a la necesidad de las cuestiones que ustedes necesitan. Entonces, les invito a que me ayuden a hacer en la práctica una búsqueda para después ver cómo interactuamos con Zotero, ¿sí? Para hacer una, digamos, importación masiva a Zotero. ¿Algún voluntario? ¿Le podría decir el título del tema para buscar? Sí, adelante, doctor. Bueno, sería fractura supracondílea en húmero más fractura de radio y cúbito distal ipsilateral. Por el hecho de que este es muy poco frecuente. O Bueno, sea que yo encontré, pero para ver. bueno. Si me ayudas otra vez, fractura supracondílea en húmero y el otro era, ¿y? Y fractura de radio y cúbito distal ipsilateral. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar de esto? Evidencia, tratamiento, modo de diagnóstico. Tenemos que, como se trata de una guía, acuérdense que es muy importante la manera como le vamos a guiar. ¿Qué vamos a buscar en relación a esto, doctor? Bueno, este es un artículo donde se publicó a propósito de un caso en particular. Y la relevancia sería por el hecho de que es muy poco frecuente. Es frecuente la fractura supracondílea de húmero, pero sin la fractura de radio y cúbito distal del mismo lado sería. Bueno, Esta sería la importancia, que se encuentre tres fracturas simultáneamente en un solo miembro superior. Y es fractura y tratamiento. entiendo. Bueno, fíjense que cuando nosotros ponemos el tema, automáticamente aquí abajo ya nos sugiere otros temas de otras maneras como nosotros podemos investigar. Entonces, justamente nosotros vamos a tener la posibilidad, acuérdense siempre que nuestros modelos de inteligencia artificial son nuestros ayudantes, no los que nos tienen que definir lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nosotros acá tenemos la opción de seguir buscando de esta manera como yo quiero, o mirar si es que alguna manera de preguntar sugerida por la plataforma quizá me pueda ayudar. O sea, estas son ayudas. Entonces, por ejemplo, fíjense que la primera alternativa a esta búsqueda sería: ¿es la fisioterapia efectiva para el tratamiento de la fractura supracondilar? ¿Es la fijación cruzada en K-wire, que no sé qué será, efectiva para el tratamiento de la fractura del húmero supracondilar? ¿Cuál es el mejor abordaje para las fracturas del bloque cigomático? ¿Y cuáles puede, dice, la fractura humeral proximal ser tratada? ¿Cómo puede ser correctamente identificada las fracturas de húmero? Esto son temas que también nos sugiere buscar, porque identifica los temas a través de las palabras clave. Vamos a suponer que nosotros vamos a mantenernos y vamos a tratar de buscar el tema específico. Acá tenemos un primer filtro que me dice dónde queremos buscar. Fíjense, me dice, vamos a buscar en todos los temas o solamente en tema médico. Entonces yo voy a ponerla ahí solamente en tema médico. Y tenemos dos tipos de búsqueda que podemos hacer. Una búsqueda rápida que va a incluir 20 artículos, ¿sí? Una búsqueda un poco más profunda que va a incluir 10 en la rápida, 20 artículos en la más profunda, y en una de revisión más profunda hasta 50. Justamente aquí tenemos la probabilidad de pedirle, y quiero que miremos un poco la diferencia de la calidad de la investigación si hacemos una comparación de esta búsqueda rápida con la búsqueda profunda. Vamos a hacer entonces la búsqueda rápida
y va a empezar a corroborar algún tipo de información que haya sido encontrada. Entonces, también quiero recalcar que esta es una, digamos, eh, una plataforma de inteligencia artificial que nosotros conocemos con el nombre de generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que nosotros estamos realizando la búsqueda, este breve resumen que ustedes ven acá se escribe ahora. O sea, no es que va y trae la información de un lugar así como está en internet, sino que recupera los datos y en base a esos datos genera un texto. Por eso es que muchas veces, y ahí está un poco el dilema ético de si podemos usar o no esto cortando y pegando, porque esto es algo original. O sea, original en el sentido que ahora se escribió. Pero cuando se habla de un mal uso cortando y pegando, cuando yo corto y pego y no le pongo luego nada de mí, no le humanizo al resultado y utilizo solamente lo que me dio la inteligencia artificial sin hacer ningún aporte. Y lo que es peor, yo pongo que yo escribí cuando el que escribió fue la inteligencia artificial. Entonces, esto, cortar y pegar, no se enmarcaría en la acción que nosotros conocemos como plagio, pero sí se enmarcaría en la acción que nosotros llamamos como deshonestidad, al decir que fui yo el que escribió cuando en realidad escribió la inteligencia artificial. Entonces ustedes me preguntarían, ¿y qué vamos a hacer? Y podemos usar, así mismo como usamos la información que encontramos en un artículo, no podemos cortar y pegar, pero podemos parafrasear y citar. Entonces, la recomendación del uso de estas plataformas es justamente usar la información, pero citar. Y ustedes me dirán, ¿y de dónde citamos? ¿Cómo encontramos? Y ahí está la belleza de estas herramientas. Miren un poco. Acá tenemos, y doctor, yo te voy a pedir que me ayude a hacer una lectura crítica, porque como no soy médico, yo no sé si la información que se puso acá es correcta o no. Entonces, solamente soy un mediador. Pero acá tenemos un resumen del tema y nos presenta, dice, la fractura supracondílea del húmero asociada a fracturas ipsilaterales del radio y cúbito distal en niños son lesiones complejas, pero con un manejo adecuado suelen tener buenos resultados adicionales. El tratamiento recomendado para fracturas supracondíleas desplazadas del húmero asociadas a fracturas distales de los huesos del antebrazo es la reducción cerrada y fijación percutánea con agujas en el húmero, junto con inmovilización con yeso para las fracturas del antebrazo, logrando resultados excelentes o buenos en la mayoría de los casos. Esa es una parte de la información que tengo, ¿sí? Si yo voy a utilizar esta información, entonces yo me tengo que remitir, y aquí es lo interesante, que me cita ya dónde está. ¿Ven? Yo pongo el cursor encima y me dice, esto está en el tratamiento de la fractura del antebrazo supracondilar ipsilateral en niños. Así se llama el artículo donde se publicó, es del año 1992 y está ahí, ¿sí? Si yo quiero entonces usar esa información, yo tengo que citar con esta fuente que está acá, más la fuente 2. Esta es la primera fuente y la segunda fuente sería también fractura del húmero ipsilateral supracondilar y el antebrazo en huesos de niños, ¿sí? Adelante, doctora Alexis, te escucho. Tu micrófono, doctor, pues no te escuchamos. Sí, efectivamente, todo lo que dice ahí es muy cierto, es veraz. Así mismo, así como dice, la fractura se hace ese tratamiento, se hace la reducción y se hace la fijación con Kirchner de la supracondilia Ujú. y lo mismo se hace un tratamiento cerrado con Kirchner, fijado con Kirchner del cúbito distal. Ya, perfecto. Efectivamente, es veraz. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender esto. Y Bueno, continúa. Hay forma de filtrar por año de publicación Sí, doctor las web. Alexis, hay forma. Así es. Acá en el filtro
justamente tenemos varios filtros que podemos aplicar. Por ejemplo, los últimos 2 años, los últimos 5 años, los últimos 10 años. Este es un filtro de años. ¿Ves? También podemos filtrar por tipo de cuartil de las revistas. ¿Sí? Entonces, los cuartiles más altos, cuartil 1, cuartil 2, obviamente nos van a traer muchas veces fuentes de revistas que son pagadas. Entonces, a veces no podemos recuperar toda la información, pero con la otra aplicación que les quiero mostrar después sí podemos recuperar, aunque sea pagado. Una consulta, una Sí, consulta. ¿En qué usted entró ahí? ¿Cuál en sería la plataforma? consensos. Consenso, hay que poner y ahí entras. Sí, voy a ponerles en el chat para que puedan copiar exactamente cómo es el sitio, ¿sí? Bueno, bueno, gracias. Entonces van ya guardando también en sus... Esta sería la aplicación. Ahí tienen en el chat, pero es Consensus app, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros usamos acá es filtro. Vuelvo a lo que es filtro. Otros filtros, por ejemplo, que tenemos es por el tipo de estudio. Hay varios filtros, pero yo me quiero centrar en los que me parecen más importantes. Por ejemplo, si queremos solamente ver los metaanálisis o solamente revisiones sistemáticas, que son los tipos de fuentes científicas más potentes, porque son revisiones o son investigaciones sobre investigaciones, ¿verdad? Luego tenemos los estudios randomizados, los no randomizados, los estudios observacionales, y va bajando en calidad. Ven, arriba están los que son más potentes, ¿verdad? Y va bajando en calidad de estudio. Después tenemos la revisión de la literatura, reporte de casos, estudio en animales, estudio in vitro. Entonces yo voy acá seleccionando qué tipo de fuente yo quiero cuando hay mucho. Ahora en realidad no hay tanto, ¿verdad? Entonces no vamos a ver tanto la diferencia. Puedo poner también por duración del estudio, por cantidad de personas que participaron del estudio. Tengo varios filtros que puedo ir aplicando. Y ahora quiero que nos fijemos un poquitito en la segunda sección de lo que es nuestro resumen, ¿sí? Y acá dice lo siguiente: las complicaciones más frecuentes incluyen lesiones neurovasculares, especialmente lesiones nerviosas transitorias, que suelen recuperarse espontáneamente. Aunque se recomienda la vigilancia estrecha en los casos de parálisis completa o dolor neuropático, considerar la exploración quirúrgica. Ese es otro apartado del mismo tema. Entonces, acá yo quiero que se fijen que ya cambia nuestra fuente, ¿verdad? Acá ya es la fuente 5, que vendría a ser complicaciones neurovasculares de las fracturas desplazadas, ¿verdad? Que ya es mucho más nuevo también del 2003. Y tenemos también la 7, que es del 2016, es bastante más nueva. Es, digamos, las lesiones a nervios asociadas a las fracturas supracondíleas, por ejemplo. Bien, entonces, acá después vamos a ver cómo vamos a esto recuperar de manera a no caer en el plagio, ¿sí? Y continúa: el riesgo del síndrome compartimental y contractura isquémica de Goldman aumenta con la gravedad de la lesión, por lo cual es fundamental una evaluación y tratamiento oportunos. Ahí ya cambia también de fuente, ¿verdad? Fuente 4, que dice clasificación en la verificación, la clasificación de Garland para la fractura húmero supracondilar. Y por último dice: la configuración de los clavos lateral versus cruzada puede influir en el riesgo de lesión iatrogénica del nervio cubital, siendo la fijación lateral la más segura en este aspecto, aunque la fijación cruzada ofrece mayor estabilidad. Ahí cambia nuevamente de fuente, ¿verdad? Ahí tenemos la fuente 8, que es otra fuente, y la fuente 9, ventajas y desventajas del posicionamiento prono para el tratamiento quirúrgico. Y ahí podemos ver, yo puedo ver ahí full text y puedo abrir cada una de las fuentes, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda ver realmente cuál es la que me conviene ir citando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá con Zotero? Vamos a poder exportar toda esta cantidad que ustedes ven aquí, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pequeña revisión bibliográfica, chiquitita, una revisión rápida. Y como nos dijo ahora el doctor, pareciera ser que es bastante interesante, tiene datos muy interesantes, si bien tiene datos bastante viejitos. En la próxima
En el próximo ejemplo vamos a probar aplicándole los filtros de años, ¿sí? Para ver un poco solamente los más nuevos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros a partir de este resultado que tenemos acá? Entonces, fijémonos que aquí, por ejemplo, podemos exportar esto como un PDF y yo puedo tener esto digamos, respaldo de mi clase, porque vamos a suponer que yo voy a presentar esto con mis residentes, ¿verdad? Ahí tengo el documento, pero con las citaciones, ¿ven? Ahí tengo las citaciones, por ejemplo, en APA, donde puedo ver a los autores y el año. El mismo texto que teníamos, pero totalmente citado, y ahí abajo tenemos la referencia, o sea, la biblioteca, la referencia con todos los sitios de descarga de cada uno de los artículos que usó para hacer esta revisión, ¿sí? Esta es una revisión corta, una revisión pequeña. Ahora, ¿qué pasa? Sí, adelante. En caso que sean artículos de paga, igual te menciona así como cita o cómo haces como para, te redirecciona a la página por donde comprar el artículo o cómo es. Sí, te redirecciona en cada uno de estos lugares. Fíjate justamente aquí, mira, ahí están cada uno de los artículos por separado. No sé si pueden ver ahí el 2, el 3, que son los mismos artículos que están aquí, ¿sí? Ahí están por número. Y aquí podemos identificar, por ejemplo, acá este no tiene, mira, como el que es libre, tiene el PDF con el candadito abierto. Esto quiere decir que podés bajar todo el artículo. Pero ¿de dónde sacas la información cuando no es del artículo en sí y este artículo es pagado? Que es un poco la pregunta que vos tenéis. Justamente, ¿de dónde saca esta información? Miren que acá, de acuerdo a la fuente 1, acá tenemos la información más importante. También podemos mirar si es que está declarado en el artículo, los métodos que se utilizaron, los resultados, ¿verdad? Y podemos aquí obtener esta información del abstract. Obviamente esto ya hace de forma automática. Entonces, la desventaja que podemos llegar a tener si es que nosotros queremos recurrir a un artículo pagado va a ser que no podemos recuperar in extenso el artículo, lo cual a veces puede que no me sea suficiente a los efectos de, por ejemplo, presentar un caso. O sea, yo soy médico, quiero presentar un caso con mis estudiantes y bueno, no voy a poder bajar el PDF in extenso, pero voy a tener acceso a la información crucial de ese artículo que está en el abstract. ¿Qué está en el abstract? Recordemos un poco. En el abstract está justamente una pequeña introducción, tenemos los principales resultados, tenemos las conclusiones. O sea, el núcleo de la información nueva aportada por un artículo científico está en su abstract. Lógicamente, dependiendo del uso que nosotros queremos darle a esa información, voy a necesitar en algunos casos bajar todo el artículo para poder revisar. Pero vamos a suponer que yo estoy usando esto para una discusión o para un artículo científico. Entonces, a veces ya es suficiente con esta información que me extracta esta plataforma, que justamente tiene que ver con la información nueva, genuina, que aporta ese artículo a la evidencia científica. Entonces, ¿qué tipo de fuente voy a usar? Voy a elegir yo qué es lo que voy a poder reportar o no de acuerdo a lo que voy encontrando aquí. En algunos casos voy a poder bajar todo y en algunos casos no, pero igual voy a tener la información que ella me va a dar la situación, perdón, la plataforma, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos permite además? Fíjense, acá tenemos las 10 fuentes que utilizó para hacer este pequeño resumen, ¿verdad? Y acá podemos entonces exportar. ¿Qué vamos a exportar? Hay dos exportar acá que quiero que identifiquen bien. Arriba, el primer exportar, que yo puedo exportar como PDF, que fue lo que acabo de mostrarles esto. Perdón. Que era esto, ¿sí? Ahí exportamos esto.
Este es el primer exportar que viene acá directamente debajo de del resumen. Y después, aquí donde empieza a enumerar las fuentes, tenemos otro exportar. Y acá yo puedo exportar. ¿Qué yo voy a exportar? Voy a exportar de forma masiva las 10 fuentes que me menciona aquí esta pequeña investigación que hicimos, para no hacer de a uno. Entonces yo voy a dar acá a exportar y ya me voy a ir a abrir luego mi Zotero. Entonces voy a proyectar toda mi pantalla ahí para que ustedes me puedan seguir. Aquí abro mi Zotero. Voy a hacer entonces acá una carpeta nueva para poder mostrar el procedimiento. Voy a llamar Juca. Y obviamente esta biblioteca va a estar vacía porque no tengo nada guardado todavía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a mi página y aquí ya me bajó mi archivo. Este archivo entonces, repito, no es una fuente. Este archivo son las 10 fuentes que en este caso Consensus utilizó para hacer este apartado que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Directamente hago un clic encima y le llevo a Zotero. Arrastro esto, llevo a Zotero y dejo caer en Zotero. Y aquí fíjense que en Zotero yo no puedo identificar, si hago clic encima no me salen los metadatos acá. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es una fuente. Esto que está acá es una colección de fuentes. Entonces me dirán ustedes, bueno, ¿cómo hacemos? Y es tan simple como hacer doble clic encima. Doble clic y OK. Y ahí vamos a tener a a todas las fuentes que nos menciona el texto. Entonces, una vez que esto ya está en nuestro Zotero, vamos a poder proceder al trabajo intelectual y de citación automática. ¿Por qué? Porque yo ya bajé todo de una vez. Obviamente puedo bajar de a uno sin problema. Puedo bajar utilizando el DOI. Puedo bajar utilizando el complemento de Zotero, el botoncito de Zotero para bajar de a uno. Sin dudas que podemos bajar de a uno. Pero la cuestión es que aquí estamos en este taller práctico para ahorrarles tiempo a ustedes. Entonces es mejor tener una colección que tenga más y que tenga todo, y de aquí poder seleccionar lo que yo voy a utilizar. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea justamente sería, aquí por ejemplo puedo exportar esto yo como texto. Y entonces voy a trabajar dentro de lo que sería ya mi, procesador de texto, ¿verdad? En este caso va a ser mi Word. Bien. Aquí entonces dentro de mi Zotero, dentro de mi Word, entonces yo tengo aquí el documento, ¿bien? Y acá lo que yo voy a ir trabajando es por trozo. Esto que está acá, ¿qué yo tengo que hacer? Entonces, acuérdense que este primer trozo que me acaba de dar acá sacó de 2 citas, de esta y de esta, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer acá para que no sea una mala práctica del uso de inteligencia artificial? Pues yo acabo de cortar y pegar, que ya dijimos que eso no entra dentro de lo que es plagio, pero se configura dentro de lo que es un uso inadecuado de inteligencia artificial. ¿Qué deberíamos hacer para poder utilizar esta información sin caer en esa mala práctica? ¿Verdad? Tenemos que parafrasear y ponerlo con nuestras palabras. ¿Se acuerdan? No podemos usar de forma directa. Excelente. Vamos a parafrasear. Yo ahora no puedo parafrasear porque no soy médico, pero les marco esto porque esto hay que parafrasear. Y ahora, ¿qué más tenemos que hacer para que esto no se configure? Ya está. Voy a parafrasear, ya no se configura un hecho de mal uso de inteligencia artificial. Excelente. Pero ¿qué tengo que hacer ahora para que esto no se configure como plagio? Tengo que citar. Y si bien es cierto que acá ya está la cita, esta cita que está acá está como un
como texto, ¿sí? Yo quiero, como voy a ir cambiando, voy a usar algunas cosas, otras cosas no voy a usar, entonces yo voy a ir poniendo esto de forma automática para que esto no para que después se pueda hacer la gestión de los datos. Entonces, fíjense que acá me dice Williamson y Cole. Entonces yo voy a insertar aquí una cita. Voy a mirar en mi consensus. Y voy a ver entonces esta primera cita que probablemente sea aquí. Ahí está Williamson. Es mi cita 6, dice, ¿verdad? Entonces me voy acá a la cita 6. Y aquí puedo copiar el nombre. Ya les voy a mostrar por qué copio el nombre. Al copiar el nombre, entonces, lo que yo voy a hacer es activar aquí la herramienta de Zotero y agregarle una nueva citación. Acá me preguntan qué formato quiero. La primera vez que voy a utilizar eso, yo creo que ya dimos en la clase pasada. Me preguntan qué formato quiero. Yo le voy a decir que de Vancouver. Y le voy a dar entonces pegar el nombre de la fuente, ¿sí? Ahí tengo entonces el nombre de la fuente: Treatment of Ipsilateral Supracondylar Enforcement Fracture in Children, ¿verdad? Entonces este de abajo. Hago clic ahí para seleccionar y le doy Enter. Entonces fíjense que acá, encima del 1, si hago clic, me marca una zona gris. ¿Qué me marca eso? Me está diciendo, esta cita que pusiste acá es una cita de Zotero, es un campo de información, no es simplemente texto. Y la vez pasada justamente una concurrente a una de mis charlas me dijo, ¿y para qué lo que queremos hacer eso? Para poder generar esto de forma automática, ¿sí? Ahora voy a mostrar y quiero que me sigan un poquitito el paso para justamente ir mirando. Ahora, ¿qué tengo que cargar? Ahora tengo que cargar el segundo, Villani. Entonces voy otra vez aquí y voy a mirar Villani. ¿En dónde está esto? Villani sería el 2, ¿verdad? O sea, la segunda fuente que está aquí. Entonces voy a mirar el 2. Es este. Y acá entonces puedo copiar el segundo. Llevo nuevamente. Y acuérdense que aquí están dos citas juntas, ¿verdad? Entonces yo sobre la misma cita que ya hice ahora, le voy a dar otra vez a agregar una cita y va a aparecer la cita que ya está, ¿verdad? Y a su ladito le voy a poner el nombre. Fíjense cómo puede identificar. Ustedes, hay dos formas que pueden traer la información: por apellido del autor o por nombre del artículo. En este caso estamos recurriendo al nombre del artículo. Y les suelo yo dar la referencia a la gente que trate de recuperar siempre por nombre del artículo y no por autor. ¿Saben por qué? Porque a veces un mismo autor tiene varias publicaciones en las mismas áreas temáticas. Entonces nos puede confundir qué tipo o cuál de todas las fuentes que ese mismo autor publicó es la que queremos ver. Sin embargo, si nosotros recuperamos por el nombre de la fuente, por el nombre del artículo, nos va a ser más fácil. Entonces acá yo veo que es ipsilateral, que está acá abajo, ¿verdad? Voy a hacer clic y ella carga el segundo. Entonces le doy Enter y fíjense, ella me carga 1 y 2. ¿Qué es lo que yo hice? Pasar esta referencia que yo tengo acá como un texto, ¿sí? Como un texto, pasé acá al formato, que está en APA, acá pasé al formato Vancouver. Entonces en este caso, para que yo no me pierda, voy a borrar ya los dos que acabo de cargar. ¿Qué es lo que hice entonces? Acá arriba, acuérdense, vamos a suponer, yo no lo puedo hacer porque no soy médico, entonces hago mi parafraseo, ¿sí? Y acá abajo, ¿qué es lo que hago? Hago mi citación de dónde saqué la información. En este caso en particular, fíjense que esto mismo que está acá es de la misma fuente. Entonces yo puedo copiar estos campos y traer a sí mismo y reemplazar a esta fuente, porque en este caso, solo en este caso coincide, ¿sí? Solo en este caso coincide. También por regla de redacción yo pudiera simplemente
eliminar esto y dejar que esto quede al final, porque acá hay un punto, entonces yo digo todo lo que hay acá, extracté de esta cita que hay acá. Entonces acá lo que faltaría también es hacer el parafraseo, ¿verdad? De esta segunda parte, porque esto todavía yo no marqué, le voy a marcar ahí que esto tengo que parafrasear también. Bueno, y así voy a ir eligiendo qué es lo que quiero. De todo esto voy a ver, por ejemplo, esto no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué acá estoy haciendo esto? Porque vamos a suponer que acá esto no me interesa, entonces vamos a suponer, ¿no? Porque creo que es muy importante todo, pero vamos a suponer que esta parte de aquí no me interesa, entonces yo elimino eso. Y recién esta tercera parte voy a citar. Y acá tengo, por ejemplo, Alton y Williamson. Entonces tengo que irme nuevamente a mi consensus. Y voy a ver entonces Alton. En este caso, creo que es acá, el 5. Ahí está, Alton y Williamson, el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces 4 y 6 voy a poner ahí. El 4 está aquí. Puedo inclusive para no estar volviendo y volviendo a abrir una ventana al lado. Y el 6. ¿Sí? Entonces el 4, copio el nombre del artículo y habilito entonces otra vez ahí. Ven que ya habilita directamente el sotero. Ya no me pregunta más en qué formato querés, porque solamente la primera vez me pregunta. Le pongo el nombre de la fuente y la fuente va a aparecer aquí. ¿Sí? Va a aparecer si ya está cargada en Zotero. Esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Para trabajar en Zotero tiene que estar cargada la cita dentro de Zotero para poder recuperarla. Bien, en este caso entonces ahí cargo la cita, fíjense ahí ya es 3. Él va enumerando de forma automática. ¿Para qué me ayuda esto en el formato Vancouver? Yo me quedé a la mitad del ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo quiera agregar más cosas. Ahora voy a poner y la repaginación va a ser automática. Si yo quiero sacar cosas, también se van a eliminar numeritos y tiene que haber una repaginación que va a ser de forma automática. Vamos a hacer eso ahora. ¿Cuál me falta ahora? Me falta Williamson, ¿verdad? Y Williamson yo sé que es este otro que está aquí. Acá. Entonces, como Williamson yo ya guardé y ya tengo en Zotero, voy a copiar y voy a poner nuevamente aquí en la citación que ya cargué, pero le voy a poner nombre. Ven ahí, por un lado tenemos la cita y por otro lado tenemos el nombre, pero podemos recuperar de ambas formas, ¿sí? Ahí. Muy bien. Fíjense, elimino eso porque la misma información pero cargado en Vancouver. Miren acá. Acá arriba yo hago clic y me marca que está en gris. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esto acá no es texto. Esto es campo de información que se puede reemplazar de forma automática. Y acá abajo también, ¿sí? Y acá abajo no, ¿verdad? Esto es texto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, recuperar esto que yo borré ahora como una forma de ejemplo nomás? Pero todo esto que está acá yo quiero recuperar. Que yo borré en el Word porque quería ejemplificar que a veces no voy a usar todo. O a veces voy a tener que cargar más. Porque no me voy a quedar con lo que dice acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a ir a agregarle esta parte del texto. ¿Sí? Ahí está. Acá recupero lo que yo hace rato borré, pero ya no tengo la cita. Sin embargo, acá yo sé que esta es la cita 5 y la cita 7. ¿Sí? Entonces yo elimino acá esto y voy a abrir entonces por separado. La cita 5 por un lado y la cita 7 por el otro lado. Y como ya está guardado, porque acuérdense que yo hice una importación masiva. Voy a aprovechar para hacerlo.
Un momentito, perdimos acá la conexión con el wifi. Voy a reconectar mi computadora y ya estoy con ustedes, ¿sí? No se vayan. Bien, ahí recuperamos. Gracias por esperar. Bueno, voy a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a seguir haciendo lo que estábamos mostrando. Entonces, que es cómo recuperamos la, digamos, aquí la referencia, ¿verdad? ¿Dónde estaba la referencia? Entonces yo voy a ir a mi consensus y veo que la El referencia que micrófono me está falta... silenciado. Gracias, gracias. Bueno, les estaba agradeciendo que se quedaron. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Continuamos para recuperar la referencia, ¿verdad? Aquí me falta la referencia a este trozo de título que primero yo borré a los efectos prácticos. Y miren acá que justamente las referencias van en orden, ¿sí? 1, 2, este es el 1 porque es la misma, y 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo voy a agregar nuevas referencias acá? ¿Qué va a pasar? Entonces, acá yo tengo que ir a ver justamente aquí cuál es la referencia. Estas dos referencias yo tengo que meter ahí, ¿verdad? Esta y esta. Entonces, abro. ¿Por qué puedo abrir directamente esto? ¿Y por qué me puedo ir a copiar nomás ya su nombre? Porque yo esto ya guardé en Zotero. Cuando yo guardo en Zotero, yo puedo ir a recuperar. O sea, para que yo pueda recuperar los datos eh, de una fuente, tiene que estar guardado en Zotero. Entonces, por eso nomás es que yo puedo tomar esto y, digamos, abrir, perdón, a ver un poco acá. Ahí. Por esto no le gustó mi 5 y 7. Vamos a buscar acá. Entonces, hay diversas formas de hacer esto, ¿sí? Si no entramos por uno, entramos por otro. Ahí está. Entonces yo puedo copiar el nombre y puedo llevar a agregarle al Zotero dentro de mi Word, porque ya está esto en Zotero. Entonces ahí le voy a agregar una nueva cita. Fíjense que voy a hacer entre esta y esta que ya está acá para que vean cómo se va a reenumerar de forma automática. Abro entonces el Zotero y pego el nombre. Ahí me recupera por el nombre que es Gonzalo Bonhers. Y ahí este ahora es el 3. Y el que era 3 ya se enumeró solo 4. ¿Sí?
Vamos a hacer el otro para que sea más evidente. El otro era, ahora un poco, era el 5 y el 7. Entonces le vamos a agregar más el 7 que está aquí. Entonces abrimos acá, recuperamos el 7, este va a ser el 7. Y le vamos a recuperar, le vamos a agregar dentro de este, porque este es el que tiene, si nos fijamos acá, tiene dos citas, ¿verdad? Acá, ¿sí? Estas dos citas son las que estamos armando ahora dentro de lo que es nuestro Zotero. Como ahí ya hay una cita, hago clic encima, me aparece la cita ahí y al lado voy a pegar el nombre y me recupera aquí de Kawok y otros, porque esto también yo ya guardé. Enter y ahí aparece 4 y el que era 4 aparece 5 porque se va enumerando de forma automática, ¿sí? Y entonces vamos a ir, ¿cuál es el último que nos falta? Justamente este de acá, Carazzone y Pellegrin, que para los efectos prácticos vamos a hacerlo acá rápidamente, que posiblemente sean el 8 y el 9. Ahí está, Carazzone y Pellegrin, 8 y 9. Entonces vamos a mirar un poco aquí, 8. Desde acá no está queriendo recuperar, desde la bibliografía. Pero normalmente se abre. Ahora nomás por este corte de internet quedó el 8 y el 9, ¿sí? Carazzone y Pellegrin. Acá tenemos el 8 y acá tenemos el 9. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a copiar acá? Va a ser el nombre. Llevo al... Me pongo donde debe estar la cita. Pego el nombre. Ahí encuentra la cita. Encuentra porque ya guardé. Cargo el primero. Ahí ya pone el 6, ¿verdad? Porque es distinto. Y ahora acá voy a cargar Pellegrin. Aquí tenemos también Pellegrin. Entonces entro dentro de la misma cita y cargo porque esta es una cita de dos autores, ¿verdad? O sea, perdón, de dos fuentes. Ahí tenemos Pellegrin. Bien, entonces ya voy a borrar esto porque esto lo hice aquí de forma... Pase de texto a cada uno de estos. Fíjense, ya no es texto, son campos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agrego, se va a enumerar de forma automática. Por ejemplo, si yo llego a eliminar una porción, eso se va. Vamos a suponer que yo elimine esta porción donde aquí figura el 1 y el 5, ¿verdad? Fíjense, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Tiene una relación. Si yo elimino este, 3, 4, le voy a dar refresh, 3, 4, 5 y 6. Este que era 6, 7 es 5 y 6, ¿verdad? Vamos a suponer que yo replanteo acá, entonces 3, 4, 5 y 6. Vuelvo otra vez al normal. Y obviamente, una vez que yo tenga esto, yo puedo eliminar acá la bibliografía. Y yo voy a hacer mi propia bibliografía. Y voy a agregarle aquí donde dice agregar bibliografía. Y aquí va a estar de forma automática la bibliografía. ¿Por qué tengo que tener esta bibliografía acá y no la bibliografía en texto? Porque lo mismo, miren, acá yo tengo 7 bibliografías. ¿Ven? ¿Pueden ver ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y en mi bibliografía también están 7. Como esto está en Vancouver, ustedes pueden ver de que aquí las citas están ordenadas, como decía nuestra presentación, en orden de aparición. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿verdad? Y en ese mismo orden está acá. Y empieza con W. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí no está puesto en orden alfabético. Porque el orden alfabético ¿de quién es? De APA. ¿Sí? Entonces, tengo esto en Vancouver por orden de aparición, mi 7. ¿Ven ahí? Yo llego a eliminar una de estas. Vamos a suponer, elimino la cita 7. Me quedo solo con la 6. Entonces doy refrescar. Y aquí queda. Tiene que hacer de forma automática. Me gustó que le haya eliminado ahí. Un ratito, vamos a ver cómo. Tendría que eliminar toda la cita, ¿sí? Completa. Pero la idea es que se va a
actualizar. Vamos a ver, por ejemplo, elimino todo esto que está aquí. Entonces tengo 5 nomás, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. 6 y 7 se va a eliminar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Refresh. Y ahí se actualiza y queda en 5 mi bibliografía. ¿Ven ahí? Voy a recuperar otra vez esto. Le pongo nuevamente ahí 6 y 7, como si fuese que yo cargo de forma automática. Y ahí esto se vuelve nuevamente de forma automática. Entonces, cuando nosotros hacemos una inclusión o una exclusión de manera manual y eso nos está actualizando en nuestro documento, podemos utilizar acá esto que dice refresh y eso va a releer de vuelta el texto, ¿sí? Bueno, ¿y qué cosas tenemos? Ahora que hicimos todo de forma automática, ahora podemos hacer, por ejemplo, vamos a suponer ustedes hicieron su investigación y en su investigación tienen todo en formato Vancouver y resulta que quieren publicar, le dicen no, nosotros acá queremos en APA, por decirle. Entonces, ¿qué van a hacer? Directamente van acá a preferencias de documentos y en vez de Vancouver van a buscar APA y va a pasar todo el formato de las citas, como es APA, que es el apellido y el año. ¿Ven ahí? Las citas pasan a APA y la bibliografía también pasa al formato APA, que es a doble espacio. Y como ustedes pueden ver, A, B, C, está esto de forma alfabética, ¿verdad? Ordenada de forma alfabética. Bueno, yo puedo, no sé, seguramente tienen algún tipo de preguntas. ¿Quieren que avancemos con la siguiente aplicación o dejamos para un encuentro más como para que ustedes puedan ir a practicar? ¿Cómo les parece mejor a ustedes? Esto va a quedar grabado igual, entonces ustedes se les va a pasar la grabación de la clase y ustedes van a poder hacer las prácticas. A mí me gustaría que puedan ir a intentar usar. Entonces hacemos un encuentro más y ahí vemos si es que tuvieron algún inconveniente con el tema de la práctica, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ustedes ya manejan Zotero. Entonces sería muy interesante que puedan integrar esto a lo que es Zotero para hacerlo de manera automática. Profe, yo preferiría más que ver otra vez el link, ¿verdad? Cuando nos pasen, porque mi Zotero, la verdad que yo con un tutorial una vez miré, observé cómo se estaba haciendo, pero no comprendí mucho. Ahora recién estoy comprendiendo. Y para poder utilizar veo que es muy lindo, porque es un buen ordenador de las fuentes bibliográficas, que después yo puedo volver o de reutilizar esas bibliografías, ¿verdad? Así es. Eso es lo importante con Zotero. O sea que no es una mala, bueno, es gratis por suerte también, ¿verdad? Porque tampoco no es una mala inversión de tiempo ni de nada, porque a partir de ahí yo voy a poder tener otra vez mis fuentes bibliográficas. Si trabajo en monografía, a lo mejor esta monografía de este autor me sirve también para otras monografías futuras. Así es. O sea que hay que aprender bien a utilizar la gente que hace metodología, pues si no, nuestras computadoras se llenan de pequeñas carpetas que después ni nosotros sabemos dónde están esos artículos, ¿verdad? Así es. A mí me pasa eso personalmente, ¿verdad? Yo dije, yo tenía, pero busco en mis carpetas, no me acuerdo ni dónde estaba, ni con qué título guardé, ¿verdad? Entonces, si nos dejan practicar un poquito, yo ahora voy a bajar, yo no tengo mi computadora, voy a bajar lo de Zotero, ¿verdad? Porque hay que bajar. Y voy a empezar a practicar, porque Mendeley yo sé que te ayuda, pero no es como Zotero, es mucho mejor Zotero que Mendeley, ¿verdad? Totalmente. Si vamos a ir por eso, para nosotros por lo menos, para la parte práctica. Y bueno, ese es mi aporte, profe. Perfecto, gracias, profe. Entonces quedamos así, yo voy a hablar con la profe, con la coordinadora, como para que podamos tener una sesión más y enseguidita, o ahora yo voy a alzar ya la clase de hoy, entonces bajen Zotero, pónganse a practicar de forma que puedan tener ya algunas preguntas, porque no sirve de nada que avancemos, ustedes no estén usando. La intención es que ustedes puedan incorporar la tecnología y sobre todo la tecnología de punta, por decir así, que usa inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder recuperar mucha cantidad de datos. Entonces en la próxima clase lo que haríamos es, vamos a usar
para hacer el mismo consensus, vamos a usar para hacer una... Bueno, yo creo que hoy podemos, antes de cortar, hacemos eso. La comparación entre esta búsqueda rápida y una búsqueda profunda. Y en la próxima clase lo que haríamos es mirar otra aplicación que se llama SciSpace, que tiene otras herramientas por ahí que les pueden servir. Entonces, rápidamente, déjenme mostrarles la diferencia entre lo que acabamos de hacer ahora, que es una búsqueda rápida, ¿sí?, versus una búsqueda profunda, ¿sí? Aquí entonces, fíjense que me dice justamente, me ofrece hacer una búsqueda profunda del mismo tema. A ver un poco si tengo aquí. Voy a poner el mismo tema y la diferencia es que voy a dejar esto en una búsqueda más más completa, ¿verdad? Y acá podemos aplicar, vamos a aplicar un poco un filtro de 5 años, ¿sí? Para ver qué es lo que vamos a encontrar. Y acá tenemos otras opciones también, como el creador de consensus, que vamos a ver el detector de cuánto de la evidencia dice que qué tipo de abordaje es lo más recomendado. Entonces, pero vamos a hacer primero esta búsqueda, que va a tener, en vez de 10, 20 papers, y vamos a mirar un poco la diferencia. Como ya estuvimos viendo el resultado del primero, vamos a ver un poco qué tipo de información obtenemos, ¿sí? Lo mismo, ahí tenemos una primera introducción, ¿verdad? Y acá ya tiene un poco más de datos, fíjense, tiene más subtemas, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, el diagnóstico de presentación clínica, cada uno con su fuente. Ya saben cómo funciona la fuente, ¿verdad? Se pone encima y ya vemos de dónde viene. Manejo y resultados funcionales, complicaciones y consideraciones especiales. Y acá, por ejemplo, un ejemplo clínico, ¿verdad? Tipo de fractura lateral de codo más radio y cúbito distal, manejo realizado, conservador en codo, reducción abierta y fijación interna en radio y cúbito, yeso en el cúbito. El resultado funcional, rango completo de movimiento y consolidación en 12 semanas. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá es lo mismo. Podemos exportar esto en un PDF o en texto, llevarlo a nuestro Word. Y podemos también aquí exportar, en este caso, las citas para poder trabajar con esto que tenemos aquí, ¿sí? Que ya tenemos los numeritos, ya sabemos cómo funciona. Muy bien. Ahora, lo que yo puedo hacer a partir de esto también es hacer una... Pues acá me da para hacer el consenso. Acá ya me da directamente para hacer el... Quiero mostrarles la herramienta de consenso justamente. Voy a otra vez a hacer otra de nuevo aquí. Y aquí... Vamos a ver... voy a hacer un... Voy a utilizar la herramienta de consenso. A ver si es que creo que no me está ahí. Acá yo tengo que plantear es el tratamiento de la reducción de tal cosa, o sea, como una aseveración tengo que poner para que me pueda hacer eso. Entonces vamos a decir, a ver qué puedo sacar de acá.
el abordaje tendría que ser para que yo pueda medir esa evidencia como qué consenso tiene. En fracturas supracondilias. Vamos a mirar. No, tiene que ser una pregunta que pueda responder con sí o con no. No estoy encontrando porque no soy médico y no quiero inventar de repente, pero cuando yo tengo una proposición es el abordaje de la doble, no sé cómo era que decía acá, de la inmovilización cruzada, la mejor forma para abordar la otra cosa, entonces ahí me va a decir luego si quiero hacer un medidor de consenso y ahí me va a dar digamos, la métrica de cuántos papers están de acuerdo y cuántos no están de acuerdo, ¿sí? Bueno, y para culminar esto, aquí yo voy a hacer un poco una búsqueda profunda, justamente centrándome en los últimos 5 años, ahí. Y acá quiero que vean que esto sí es mucho más profundo, importante y va a ser lo que nosotros conocemos como una revisión sistemática. Y ustedes saben que para la revisión sistemática lo primero que va a hacer es aplicar el filtro de año, ¿verdad? Entonces va a empezar a ver sobre todos estos puntos y lo que va a ir encontrando. Y acá fíjense cómo va identificando artículos y posteriormente los va a ir filtrando de acuerdo a los subtemas que nosotros planteamos en nuestro estudio. Fíjense ahí cómo va encontrando. Entonces va a mirar sobre los fundamentos teóricos, va a descomponer en los subtemas, fractura supracondílea, en húmero en niños, y otros tipos de fracturas supracondíleas, ¿sí? Y va aumentando, pero al mismo tiempo también va pudiendo filtrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ahora nos ayuda a hacer? Una revisión sistemática sobre el tema y van a ver que por supuesto la calidad de la información es muchísimo más alta y nos sirve para presentar como una evidencia, obviamente en nuestras clases, en investigaciones, en cualquier, digamos, ámbito en donde yo necesite evidencia científica, que es lo que va a mirar acá. Entonces va a mirar la evidencia científica y va a empezar a redactar el informe. Y ahí fíjense que el informe es mucho más completo, más largo. Ahí me da la introducción, ¿verdad? Posteriormente a la introducción, y esto ya tiene mucho más fuentes. ¿Por qué? Porque ahora ya incluye 50 fuentes. Obviamente, cuanto más fuentes incluye fuentes, pero estas fuentes son curadas, no son cualquier fuente, son fuentes mucho más específicas. La calidad de la información es mucho más grande, ¿verdad? A ver, y acá justamente tenemos el consenso, ¿sí? 33% coinciden que el tratamiento quirúrgico temprano mejora los resultados funcionales en fracturas supracondíleas de húmero con fractura distal de radio y cúbito ipsilateral en niños. 33% de la evidencia dice que sí, 67% de la evidencia dice que no. Bueno, acá entonces está el método que utilizó. Se realizó una búsqueda exhaustiva en 370 millones de artículos científicos en Semantic Scholar y PubMed, que son sitios en que se publican en inglés. Esta es otra ventaja también de trabajar con esta plataforma, es que no importa el idioma en el que está el artículo, nos va a devolver en el idioma que nosotros programamos, que en mi caso es el español, ¿verdad? Se identificaron 950 artículos potencialmente relevantes, de los cuales 228 fueron cribados, 112 considerados elegibles y finalmente se incluyeron 50. Y acá tenemos el flowchart o justamente la forma como se fue eliminando hasta llegar a los 50, ¿verdad? Y esto le llama figura 1, diagrama de proceso de selección de artículos para revisión. Lo que acaba de hacer es una revisión y una selección de artículos
de acuerdo al tema. Entonces, los resultados. Primer tema, epidemiología. Las fracturas supracondíleas de húmero constituyen hasta el 60% de las fracturas de codo en niños, con mayor incidencia en varones y en miembros no dominantes. ¿Dónde encontramos eso? En la 37, en la 50 y en la 44. Las fracturas distales de radio y cúbito suelen estar asociadas a caídas de baja energía. Esto está en el 38. La combinación ipsilateral es rara, representando entre el 3.5 y 5.3 de los casos de fractura supracondílea. Está en el 37. Diagnóstico y clasificación. El diagnóstico se basa en radiografía anteroposterior lateral apoyada por ultrasonido en casos dudosos. La clasificación de Garland es la más utilizada para fracturas supracondíleas, mientras que las fracturas distales de antebrazo se clasifican según desplazamiento y angulación. La evaluación neurovascular es crítica dada la incidencia de lesiones nerviosas y vasculares asociadas. Eso está en el 13, en el 50 y en el 26. Y luego sigue manejo terapéutico, complicaciones y resultados. Y acá están las publicaciones a lo largo del tiempo, porque nosotros le pedimos los últimos 5 años, ¿verdad? Y aquí, así se distribuyen las publicaciones a lo largo de los 5 años. ¿Por qué hay publicaciones que son más grandes que otras? Miren, acá se tiene 38, es mucho más grande que la 17, por ejemplo. La diferencia está en la cantidad de citas que reciben. Por ejemplo, esta publicación que es la fuente 38 recibió 65 citas. Por eso es más grande. Y fíjense, esta chiquitita, acá en la 6, solamente recibió 4 citas. Entonces yo puedo identificar acá cada una de las fuentes a lo largo del tiempo y también identificarlo por cantidad de citas que recibieron. Recuerden que la cantidad de citas recibidas por un artículo puede asociarse a la calidad de la información contenida en ese artículo. Eso quiere decir que aquellos artículos que tienen mayor cantidad de citas probablemente son mejores o tienen mejor información que el resto de los artículos que tienen menos citas. Y acá tenemos los contribuyentes, las personas que contribuyeron, por ejemplo, Pavone con 1, 2 y 4. Con 2 papers, ¿sí? Moncel con 2, Casay con 2, son los que más contribuyeron. Y las revistas que más contribuyeron con la cantidad de papers también, 3, 2 y 4. Luego viene la discusión. Dice, la evidencia respalda el manejo quirúrgico temprano y mínimamente invasivo de las fracturas supracondíleas desplazadas, especialmente cuando se asocian a fracturas distales de radio y cúbito ipsilateral. La reducción cerrada y fijación percutánea con agujas de Kirchner es el estándar, priorizando la configuración lateral para reducir el riesgo de lesión nerviosa. Sin embargo, la estabilidad puede requerir configuración cruzada en casos complejos. Ven que cada información está citada por separado. La literatura muestra que la mayoría de las lesiones nerviosas no resuelven espontáneamente, pero la exploración quirúrgica debe considerarse en casos persistentes y con sospecha de atrapamiento. Las lesiones combinadas presentan mayor riesgo de complicaciones y requieren un abordaje individualizado multidisciplinario. La calidad de la evidencia es variable, con predominio de estudios retrospectivos, bla, bla, bla. Luego acá tenemos un medidor de evidencia. En verde tenemos la evidencia más fuerte en cada una de las áreas. Por ejemplo, en el área de tratamiento quirúrgico, las que tienen mayor fuerza de evidencia son la fuente 11, 50, 37 y 13. Los papers que tienen mayor evidencia en que la fijación lateral reduce el riesgo de lesión del nervio cubital, que tiene evidencia fuerte, son las 9, 17, 42 y 12. Y luego en amarillo están las que tienen evidencia un poco más baja y en rojo están las que tienen evidencia más baja, ¿sí? La conclusión dice que las fracturas supracondíleas de húmero asociadas a fracturas distales de radio y cúbito ipsilateral en niños constituyen un reto diagnóstico y terapéutico, y el manejo quirúrgico temprano, la fijación percutánea y la evaluación neurovascular rigurosa son claves para optimizar el resultado y minimizar complicaciones. Sin embargo, persisten lagunas de evidencia sobre el abordaje, y esas lagunas están acá. Miren un poco. Acá tenemos un mapa donde están cargadas la fuerza de la evidencia. A medida que es más azul o el azul es más fuerte, hay mayor evidencia. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿dónde hay más evidencia? En estudios en cuanto al manejo quirúrgico de fractura supracondílea aislada. ¿Dónde hay menos evidencia? Aquí, en el manejo conservador, en lesión combinada, o sea, codo flotante. ¿Ven ahí? Entonces, aquí nosotros podemos ver justamente lo que él le denomina
futuras investigaciones. ¿De qué saca las futuras investigaciones? Donde hay menor fuerza de evidencia, ¿sí? 1 y 3, por ejemplo. Y acá ya nos da. Por ejemplo, en el futuro, ustedes que son también docentes y son investigadores. Fíjense, una pregunta de investigación puede ser: ¿cuál es la secuencia óptima de reducción y fijación en lesiones combinadas de húmero y antebrazo en niños? ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque la evidencia es limitada y no existen ensayos controlados que comparen diferentes secuencias de manejo. Otro tema de investigación: ¿qué factores predicen complicaciones neurovasculares en fracturas combinadas? ¿Por qué es importante estudiar eso? Porque identifican predictores que permitan personalizar el tratamiento y reducir secuelas a largo plazo. Otro tema: ¿cuál es el impacto funcional y psicosocial a largo plazo en niños con lesiones combinadas? ¿Por qué es importante estudiar eso? Porque el seguimiento prolongado es escaso y se desconoce el efecto en la calidad de vida. Esto en donde nosotros podemos aportar también como un PDF o podemos aportar como texto para irlo trabajando en nuestro procesador de texto, haciendo el parafraseo y seleccionando los trozos de texto que voy a usar. Miren un poco qué lindo, ¿sí? Ahí tenemos bien presentado con subtítulos, tenemos los gráficos en colores, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la línea de tiempo de las publicaciones. Ahí tenemos también la fuerza de la evidencia por colores. Y tenemos ¿cómo se denomina esto? Las brechas del conocimiento, de donde se sacan las preguntas para futuras investigaciones, con todas las referencias. Ahí tenemos con los DOI para poder bajar en el caso que estén disponibles. Bueno, ahí sí, no quiero continuar más porque la intención no es marearles, sino que ustedes puedan ver que realmente tenemos muchísimas herramientas para ayudarnos a hacer búsqueda de información y para facilitarnos la vida, para que realmente podamos centrarnos en la calidad de la evidencia y también en la reflexión de esos datos. No sé si hay alguna consideración que quieran hacer, o preguntar, o comentar. Y yo diría que es muy interesante la clase y muchísimo estamos aprendiendo, así que vamos a poner en práctica. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar entonces con la coordinadora para tener otra sesión más, y va a depender ya de ustedes que puedan hacer la práctica y puedan traernos ese día también sus experiencias de uso y dificultades, y yo les presento una más, que similar a esta, pero que tiene otras herramientas. ¿Está? Muchísimas gracias por su atención. Espero que todos tengan un buen resto de jornada. Bueno, buenas tardes. Gracias, profe. Excelente todo. Gracias, muy amables.